Bien, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias al Señor por la familia Oroz, que está con nosotros también. Y vamos a buscar el Salmo 46, versículos 10 y 11. Esa es la predicación del día de hoy. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor con esta palabra para nosotros. Amado Padre, estamos delante de tu presencia y te pedimos hoy, Señor, tu asistencia. Te pedimos hoy, Señor, la claridad que viene desde tu Espíritu para nuestras almas. Que nuestros corazones hoy se abran, Señor, al consejo que proviene de ti. Que nuestras mentes se acallen, Señor, y que podamos abrir nuestros oídos para poder recibir el consejo mayor y el consejo bueno que viene de tu presencia. Queremos conocerte un día más, Señor. Queremos conocerte en este día de hoy, Señor, un poco más. Y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos hables a lo más profundo de nuestra alma. Te pido, Señor, que tengas misericordia de mí, que sea tu consejo el que esté hablando, Señor, que no sean mis palabras, sino la tuya. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el Salmo 46, como título de este sermón vamos a hablar hoy día acerca del silencio de la presencia, o podríamos decirlo, el silencio en la presencia de Dios. Y el contexto de este Salmo 46 fue escrito después de una portentosa victoria que el Señor le dio al pueblo de Israel a mano de un ejército que se hacían llamar los amonitas, eran hijos de Moab y Amón, los amonitas. Y esto lo pueden ver este relato en 2 Crónicas, capítulo 20, cómo el Señor salvó al pueblo de Israel de las manos de este ejército contrario, pagano. De hecho, el que lideraba el pueblo de Israel era Josafat. Y Josafat dice, en lo que les mencioné de 2 Crónicas 20, que él se inclina a orar al Señor, le pide ayuda al Señor, y el Señor sorprende a todo el pueblo de Israel venciendo a estos hombres. De hecho, es notorio este pasaje porque el mismo Dios dice que Él peleó la batalla y llama al pueblo de Israel y les dice: no muevan ni una lanza, no muevan ni un dedo, y verán cómo mañana los amonitas estarán delante de sus pies. Este pueblo ora, Josafat dice, todo el pueblo tiene que orar, y a la mañana siguiente se encuentran que todo el ejército estaba derrotado. Entre ellos se confundieron y entre ellos se empezaron a matar ellos mismos. Entonces el Señor les dice a ellos: no muevan ni un dedo. Y el ángel de Jehová pasó por ese ejército y todo ese ejército cayó. Y el pueblo de Israel no hizo nada. El Señor peleó por ellos. Entonces es así como Dios peleó esa batalla y los amonitas se mataron unos a otros, como dije, y Dios le dio la victoria de pura gracia al pueblo de Israel. Ellos ganaron esa victoria sin ganarla. Recibieron la victoria sin mover un músculo. Y el Señor peleó por ellos esa batalla. Entonces estos hombres recuerdan esta batalla y escriben este salmo, el Salmo 46. De hecho, este salmo era el favorito de Martín Lutero, el primer reformador de la iglesia reformada o cristiana, evangélica. Y este hombre, cuando se sentía muy agobiado, cuando estaba muy desesperado, le pedía a los demás: por favor, oren el Salmo 46 y canten el Salmo 46 para que el diablo haga su mayor esfuerzo y para que el diablo sea derrotado en esta aflicción. Dicen algunos historiadores que cuando Lutero estaba en su mayor angustia, decía: cantemos el Salmo y luego dejemos que el diablo haga su mayor esfuerzo. Así peleaba las batallas de la mente nuestro querido Martín Lutero. Y en medio de una vida tan agitada, con términos muy bien vistos por la sociedad hoy día, de que tenemos que ser multitasking o multifuncional, que tenemos que tener 2 o más trabajos, donde tenemos que tener hobbies y acciones y estar siempre ocupados, sin tener tiempo para los nuestros, mientras más información manejes en tu dispositivo móvil, mientras más
mensajes tengas de todas las aplicaciones, mientras puedas ver tu cuenta corriente en un clic, etc. Tenemos muchas voces que están entrando dentro de nosotros. Y de todas las personas que conocemos, de todos los amigos, los familiares, o tus hijos, tus padres, ¿con quién es la persona que más hablas en el día a día? Se nos puede venir una imagen a nuestra mente, pero la persona con la que más hablas es tú mismo, eres tú. Todo el día hay voces dentro de nosotros que nos dicen lo que tenemos que hacer, las cuentas que hay que pagar, los deberes que tenemos que hacer, o incluso aquellas cosas del pasado que se nos vienen a la mente y constantemente estamos hablando con nosotros mismos, escuchamos nuestra propia voz. Entonces es esencial esta palabra y este salmo para que el Señor con su voz, con su palabra, nos hable directo al corazón. Que sea Él la voz que nos hable y que nuestra voz en este momento guarde silencio. Que todas las preocupaciones de nuestra mente, todo lo que viene en esta semana, guarde silencio. Y nosotros escuchemos la voz de su presencia, contemplándolo en medio de este silencio. Hay que guardar silencio para que el Señor nos hable. Entonces, vamos a ver en primer lugar cómo nuestra constante voz se contrapone con la presencia del Señor. Mientras otros salmos que podemos leer en la Biblia comienzan con un lamento o comienzan con tal vez una plegaria al Señor, este salmo es muy particular porque comienza con el final. Comienza como termina el salmo. De hecho, son las mismas palabras. El versículo inicial y el último versículo son casi muy parecidas. Lo que podríamos decir que es la conclusión. Dios es el amparo, la fortaleza y el refugio del pueblo de Israel. Pero estos hombres, los que escribieron este salmo, según la historia que les conté hace unos segundos atrás, estos hombres son los hijos de Coré. De hecho, sale ahí en la Biblia, quienes compusieron esta obra. Y deciden desarrollar aún más el pensamiento porque ellos fueron testigos de cómo Dios salvó al pueblo de Israel. Y dice la palabra que en 2 de Crónicas 20, que estos hijos de Coré eran músicos y empezaron a alabar al Señor. Lo único que hicieron después de ver a todos esos hombres regados en el campo de batalla, estos hombres toman sus instrumentos, empiezan a cantar y empiezan a alabar al Señor. Ellos vieron que Dios salvó a todo un pueblo de pura gracia. Ellos vieron cómo Dios había estado en esa batalla, una batalla que ellos no ganaron, pero que el Señor ganó por ellos. Pero también hay otro hecho de estos hijos de Coré que inciden en sus vidas para cantar este salmo. Y esto lo encontramos en Números, capítulo 16, versículos 32 al 34. De hecho, estos jóvenes se llaman los hijos de Coré. Y aquí vamos a ver quién era Coré. Dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. Lo que pasó aquí con Coré es que Coré se levantó a criticar a Moisés. Y en Números se nos cuenta la historia de que Coré y 250 hombres se pararon y dijeron: oye, no estamos de acuerdo cómo está gobernando el pueblo, no estamos de acuerdo con la ley de Dios, nosotros proponemos una mejor ley. Y murmuraban frente a Moisés, que era el libertador de este pueblo. Y cuando dijeron eso, el Señor, Dios, abrió la tierra y los tragó vivos. A estos 250 hombres y a Coré, que era el cabecilla de todo esto. Entonces los hijos de Coré también vieron este hecho. Han visto dos hechos muy portentosos. Cómo Dios libertó al pueblo de Israel luchando por ellos de manera sobrenatural, pero también vio que con las cosas de Dios no se juega. También vieron a su padre caer en un hoyo tremendo, en un socavón, y los tragó la tierra vivos a él y a 250 hombres. Por lo tanto, ellos dicen: con Dios no se juega. Y ellos deciden escribir este salmo. De hecho, al contar esta historia y al ver esta historia de los hijos de Coré, entendemos que estos hijos de este hombre tienen sus pelos erizados todavía de quién es Jehová, quién es Dios, el poder de este Dios, y deciden escribir este salmo: Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo. Ahora, piensa en las voces de estos hombres.
Piensa en todo lo que pasaba en la mente de ellos, años, recordando este hecho, recordando la desobediencia de su padre y también recordando esta libertad en esta batalla. Con las cosas de Dios no se juega. Hay que tener mucha reverencia ante la presencia del Señor. Y que estemos hoy aquí, en este lugar, es para honrar esta presencia. Estamos siendo obedientes al llamado del Señor, tal como el Señor llamó a estos hijos de Coré. Tal vez no con la mejor forma, tal vez no de la manera más amable y de la manera tan tierna, pero ellos entendieron que el llamado del Señor era lo más importante y ellos se someten a este llamado. Entonces, con las cosas del Señor no podemos jugar y menos tratar de manipularlas a nuestro antojo. No podemos tomar la presencia de Dios, que es el tema que estamos hablando en esta serie de sermones, y empezar a manipular la presencia, como yo quiero, o que la presencia de Dios se manifieste cuando yo no más quiero, sino que la presencia de Dios se manifiesta cuando Él quiere y siempre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace como quiere y Él no está para jugar? La presencia del Señor no es un castillo de arena que viene una ola y se desarma por completo hasta que los hombres puedan tratar de armar la presencia de Dios como ellos quieren. La palabra del Señor nos dice que Él es un refugio. Por eso este salmo comienza así en el versículo 1. Dice, ¿se acuerdan que comienza con el final? Dice el versículo 1, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Y fíjate cómo ellos escriben esta canción, cómo escriben este salmo, diciendo un recordatorio para sus mentes en primer lugar. ¿Sabes qué? Dios es un refugio, es inamovible. Su consejo es inamovible. Y eso lo escriben como un recordatorio frente a las voces que ellos mismos tienen en sus propias mentes. Y ese es el problema de nosotros actualmente. Nuestra voz interna no calla. Nuestra voz y nuestro propio consejo en la semana no calla. Siempre está hablándonos. Es incesante las preocupaciones, las cuentas, los desafíos, los sueños que tenemos en adelante, etcétera. No nos dejan en paz. Y eso nos lleva a pensar por un momento. ¿Cuál es el porcentaje mayor de esas voces internas? ¿Son más positivas o son más negativas? ¿Cuánto porcentaje hay de palabras de paz en tu mente versus las palabras de preocupación? ¿O cuántos miedos han aparecido por esta desesperanza de nuestra propia voz? ¿Cuántos miedos? Incluso hasta en el ministerio. Oye, ¿qué va a pasar con nosotros? Oye, pero ¿por qué no llega más gente? No sé. Si la incertidumbre laboral, política, económica, o incluso yendo a un aspecto más personal, las personas cercanas incluso pueden ser inestables, o incluso tú mismo puedes ser inestable o endeble, mira lo que dice el salmista. El refugio y la fortaleza no viene del hombre, no viene de los grupos políticos, no viene de las naciones, viene solamente del Señor. Y cuando los salmistas escriben acerca de un refugio, ellos escriben una figura que era muy particular. Un refugio era una construcción hecha totalmente de piedra, casi como un iglú, pero de piedra, con una sola entrada y con una sola salida. Había una sola puerta. Pero era completamente hecha de piedra, hasta el techo. Entonces, cuando venían los vientos, cuando venían las tempestades, cuando venían las tormentas de arena, me imagino, en el desierto, estos refugios que ellos construían eran inamovibles. Eran unas fortalezas hechas de piedra completa, con este solo acceso. Y ellos comparan la presencia del Señor con esta piedra inconmovible, el refugio, la fortaleza que el Señor es. Y para ir acallando la mente, primero debemos reconocer que Él y solamente Él es nuestra única ayuda en momentos de angustia. Esto es lo que nos dice estos hombres, los hijos de Coré. Porque no hay político, no hay economista, no hay persona cercana incluso que venga a ser tu ayuda en los momentos más oscuros del alma. Tenemos que buscar solamente un refugio y ese refugio está solamente en Dios. Entonces la pregunta surge aquí, ¿en qué te has refugiado? ¿A quién estás mirando? ¿Bajo qué alero te estás poniendo cuando viene la tormenta? ¿A quién estás escuchando
en lo más profundo de tu mente y tu corazón. Pero miremos lo que nos siguen diciendo este grupo de salmistas. Versículos 2 y 3. Dice, por eso no temeremos. Mira, viviendo todo lo que vivieron, no temeremos. Aunque se desmorone la tierra, ellos vieron cómo la tierra se abrió, y las montañas se unan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. ¿Cuál es la receta, según este salmo, para poder estar confiados en este Dios que ha estado con nosotros? ¿Por qué ellos escriben esto? Porque miraron al pasado. Mirar hacia el pasado, mira hacia atrás, mira el contexto de tu propia vida. Ellos vieron el poder de Dios y en verdad fueron testigos como la tierra completa obedece a la voz del Señor. Entonces ellos deciden obedecer la voz de Dios también. No deciden hacer oídos sordos. Ellos escuchan la voz de Dios y la obedecen. Pero también han visto la fidelidad pasada. Ellos vieron cómo Dios fue fiel y ganó esa propia batalla. Entonces ellos deciden, por eso no temeremos. Porque así como el Señor fue poderoso para abrir la tierra y descender a sus enemigos, también ha sido fiel para librarnos de nuestros propios enemigos. Mira hacia el pasado. Mira lo fiel que el Señor ha sido contigo. Mira tu despensa, mira tu techo, mira tu familia. El mismo Dios que decidió ser fiel en el pasado va a seguir siendo fiel en el futuro. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, esto nos llama la atención. ¿Por qué solo nos acordamos de Dios con temor cuando hay vientos, cuando hay tempestades, cuando viene el puelche? Y empezamos, oh Señor, por favor, que no pase nada en la casa, por favor. O cuando hay ahora, por ejemplo, este tornado que pasó en Puerto Varas. ¿Cuántas personas en ese minuto no estaban recién ahí? Oh Señor, líbrame. Señor, por favor, que no pase nada con mi familia o mi casa. ¿Por qué solo nos acordamos cuando vienen esos vientos? ¿Por qué el hombre solo acude a Dios cuando hay tornados que azotan? ¿Por qué solo ahí? Si Dios también está cuando no hay tornados y cuando hay calma, cuando hay silencio. Dios sigue estando presente, Dios sigue estando ahí. Él es el que aquieta las aguas, Él es el que trabaja aún en la paz, en la quietud, en el silencio, cuando parece que no pasa nada. Dios está trabajando silenciosamente con su presencia en tu corazón. Entonces no temas cuando esté pasando todo. Por eso estos salmistas dicen, por eso no temeremos, no tendremos ningún temor cuando lleguen estas tempestades y parece que todo es tan majestuoso, ¿cierto? El desastre es tan majestuoso, pero también no temeremos cuando no pase nada, cuando parece que Dios ha guardado silencio. No temeremos. Mira la fidelidad de su presencia, mira al pasado y sé testigo de cuántas cosas el Señor te ha librado, no por tu fuerza, como este ejército de Israel, no por tu lanza, no por tus músculos, no por tu poder, sino por su completa misericordia. Entonces, ¿cómo no te vas a refugiar en este Dios que ha estado trabajando siempre? ¿Cómo no nos vamos a refugiar en este único amparo, en esta única fortaleza que estos salmistas nos describen? La única forma que tenemos para sobrevivir y subsistir hasta la vida eterna es yendo a este refugio. Entra en el refugio y no salgas de ahí. Y en segundo punto, veremos cómo es la figura de la presencia del Señor. Cuando Dios está, estamos seguros. El Salmo continúa contándonos que hay corrientes poderosas de un río que llenan una ciudad alegre en el versículo 4. Miren lo que dice. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Y ellos escriben esto y describen esta corriente de aguas porque en el Antiguo Oriente las ciudades eran fortificadas por muros. Nadie podía entrar o salir de las ciudades. La única vez que los hombres salían de las ciudades eran para ir a buscar agua a un arroyo o a un río que estuviera cerca. Ahí situaban las ciudades. Entonces, cuando un ejército venía a invadir a otra ciudad, lo que hacían era rodear la ciudad. Porque en algún momento estos hombres van a necesitar buscar agua, entonces cuando salgan, ahí los atacamos. Y ahí los enfrentamos o entramos a la ciudad y la invadimos completamente. Entonces, por eso los ejércitos se ponían alrededor de estas ciudades hasta que pudieran ir a buscar el bien básico para sobrevivir, el agua.
Entonces, si pones tu confianza solamente en lo que puedes producir tú, créeme, en algún momento tendrás que salir a buscar agua. Y te enfrentarás a las voces internas que hay dentro de nosotros para decirnos que no hay esperanza, que todo está mal, que todo es incierto y que todo va mal. Y particularmente Jerusalén, o Sión, como también lo escriben ellos, no era una ciudad que tuviera un río cerca. Entonces, en algún momento Jerusalén tendría que salir a buscar agua, y era ahí donde ellos podrían caer en las manos de sus enemigos. Entonces, si pones tu confianza ya no en lo incierto, ya no en personas, sino tampoco, en los estatus o los poderes políticos, sino en la plenitud de Dios, entonces verás que hay una corriente que traerá alegría, gozo, seguridad en medio de las aflicciones. Dios es nuestra fuente de confianza y es más necesaria que el agua. Es más necesaria que el bien básico del agua. Dice la palabra y dicen estos salmistas que brotarán las corrientes y llegarán a esta ciudad. Ya no tendrás que ir a buscar el agua va a llegar a ti, dice. No tendrás que exponerte ante tus enemigos porque el Señor estará contigo. Por eso Lutero decía que venga el diablo entonces, que venga y haga su mayor esfuerzo, porque mi seguridad está puesta en este Dios. Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza. Era tanto la convicción de Lutero que gracias a este salmo, él escribió este himno que se llama Castillo Fuerte en nuestro Dios. Se basó en este salmo. Que vengan las adversidades de la vida, que venga todo el mundo caído y nos rodee, porque las aguas brotarán dentro de nosotros, como ríos de agua viva, dice la palabra también. Entonces, si Dios habita contigo, tú eres la ciudad de Dios. Dios habita en medio de ti. Tú eres este Sión del que escriben los salmistas, donde Dios ha puesto su presencia. Si le buscas de todo corazón, con una fe genuina, con una fe básica, genuina, y buscarlo con un corazón sincero, créeme que el Señor será tu fuente de agua. Es la habitación santa de Dios en medio de ti. Querer, una palabra en hebreo, significa que Dios está en las entrañas tuyas. Está en medio de ti. Desde tus entrañas surgirán estas corrientes de agua, estas corrientes que te darán el bien básico para no exponerte más a todos los ejércitos que te rodean. Brotarán en tus entrañas la presencia del Señor. Entonces, ante las batallas del día a día, de tu mente, de tu inclinación, podemos enfrentarlas. Y la tarea que nos da este salmo es, dale, enfréntalas. Anda a la batalla, lucha con tu propia mente, pero no luches solo. Deja que el Señor pelee por ti. Deja que el Señor ponga sus palabras en ti y eso traiga paz, calma, gozo a tu corazón. Y un propósito, aún en tiempos hostiles. Pero sigamos viendo cómo es el pensamiento de este grupo de salmistas. Versículo 7. Dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aun cuando tus enemigos acampen alrededor de ti, aun cuando quieran presionarte tus pecados, o el propio Satanás hasta el bien más básico, hay corrientes de agua dentro de ti y en medio de ti que te alegran. Esa es la presencia del Señor. Por eso otro salmo escribe lo mismo. Salmo 27, versículo 3. Fíjense lo que escribe el salmista. Aunque un ejército acampe contra mí, la misma figura de rodear la ciudad, no temerá mi corazón, mis entrañas. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. O fíjense cómo termina la Biblia. Si tú has leído la Biblia completa, el último capítulo de la Biblia termina diciendo esto, Apocalipsis 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esas aguas provienen del Señor y el agua sale desde la presencia del Señor para ti y para mí, para saciarnos, para no dejarnos con sed, para no exponernos en la única fuente interna que podemos tener de gozo. Y así como partimos con el final del Salmo, es también como termina la Biblia, diciéndonos el mismo consejo. Vendrán estas aguas
Me mostró este río limpio, de agua de vida, que resplandecía como cristal, porque viene del propio Dios para saciarte. La pregunta que nos surge es, ¿qué teníamos nosotros de llamativo para que Dios nos diera esas corrientes? Absolutamente nada. Somos iguales y éramos iguales que otros pueblos. Pero mira lo que dice Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La misma figura de Apocalipsis, la misma figura del Salmo. El Cordero de Dios te dio de beber, porque estaba sediento. Jesús vino a este mundo y su presencia, la presencia de Jehová, estuvo aquí con los hombres, cargando el peso del pecado de su pueblo, y con esa ofrenda nos vistió con su sangre y nos dio de beber de su costado. Su sangre te ha comprado para Él, porque quiso hacerlo. Eres la ciudad donde quiso volcar sus corrientes de amor. Eres la ciudad donde Dios quiso habitar y que brotara el agua que te da vida, sin merecerlo, sin buscarlo, sin moverte. El Señor lucha por tus batallas y te sacia completamente. Puedes decir entonces, igual que este grupo de salmistas, aunque no comprendamos la obra del Señor, que el Señor de los ejércitos está con nosotros. Él es la fuente que sacia mi sed. Él está conmigo cuando lucho, Él está conmigo cuando hay una batalla muy grande que no puedo enfrentar. Él está conmigo. El Señor de los ejércitos está en mis entrañas, está en mi interior. Él me habla al interior. Contémplalo en el silencio. Contémplalo en la intimidad. Cuando ya apagues la tele, cuando los niños se vayan a dormir, contempla al Señor. Señor, tú has sido fiel y lo seguirás siendo. ¿Puedes decirlo hoy? ¿Estás convencido de eso? Las aguas de su presencia traen alegría a un corazón atribulado. Y eso es lo que nos lleva a la tercera parte de este salmo, que fue lo que leímos inicialmente, versículos 9 y 10. Fíjense lo que ha hecho el Señor, cómo lo describen ellos. Dice, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, dice la palabra del Señor. Reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Entonces, cuando nuestras voces nos llaman a buscar la venganza en el mundo, cuando nuestras voces nos llaman y nos dicen, oye, así como tan herido, como este ha hablado mal de mí, yo lo voy a enfrentar y le voy a decir esto y me voy a defender. O incluso, cuando nuestras propias voces internas nos llaman a ser nuestros propios dioses, de querer tomar nuestras propias decisiones, querer forjar nuestro propio destino o ser nuestro propio Dios, cuando quieres buscar tu propia gloria más que la gloria de Dios, es cuando el Señor nos hace mirar a nuestro alrededor. Él toma nuestras armas, Él toma nuestra armadura y la rompe. Y te dice, no se lucha así. No se ganan las batallas así, con tu propia fuerza. No se ganan las batallas poniendo tu imagen o tus deseos. Él toma las lanzas y las quiebra. Y dice, yo soy el que gana las batallas. Yo soy el propio Dios. Por eso, en el versículo 10, ellos toman la misma figura que recibieron. Y dice, como que cambia el relato en el versículo 10, como que Dios habla y dice, paz, quédense quietos, no se muevan, déjenme a mí. Reconoce que yo soy Dios. Por esta razón, Dios ahora toma el relato de este salmo y nos dice, quédense quietos. Es una reprensión a un mundo inquieto, queriendo sobresalir. Es aquí donde el Señor nos toma por el hombro y nos dice, oye, hey, toma del hombro, yo soy el Dios que necesitas. Reconóceme como tal, adórame como tal, no luches más con tus fuerzas, apela siempre a la misericordia y a la fidelidad de este Dios. Entonces, ¿qué puedes decir tú ante eso? Ante estas palabras. ¿Qué puedes decir tú cuando Dios te llama a estar quieto, a no hablar nada, a no decir nada, sino solamente contemplarlo? No puedes pararte y alzar tu voz más que Dios, porque jamás estaremos al nivel de Él. No hay quien se compare a nuestro Dios fiel. Por eso, ante su presencia, Dios nos invita a estar quietos, a guardar silencio, a reconocer que estamos ante su santa y preciosa presencia en esta iglesia,
en este día, en esta semana y siempre. Estad quietos, contempla, yo soy Dios, yo soy el único que da esperanza. Entonces este mensaje nos debe llamar a poder reconocer lo glorioso que es nuestro Dios, que envió a su Salvador, a nuestro Redentor, para abrir su costado y que el agua fluyera hacia ti. Que el agua viniera y nos diera la paz, el consuelo, la bondad que fluye de parte de Él. Y no solo eso, su presencia te invade y vive en medio de tus entrañas. Contempla a Dios. De tu interior el Señor trabajará y traerá el consuelo que tanto necesitas. No busques más otras voces, no busques más agua afuera, porque hay agua dentro de la presencia del Señor. Estad quietos, guarden silencio, contemplen que yo soy Dios y me muevo en ti, en tu familia, en tu hogar. Soy yo lo que necesitas. Entonces, ¿cómo responderemos ante esta palabra? ¿Cómo responderemos ante este precioso salmo que nos da la completa seguridad de quién es Dios, de qué es lo que podemos experimentar, una seguridad completa de su presencia? ¿Cómo responderás? Por último, quiero contarte un testimonio histórico. Había un pastor, un teólogo que se llamaba John Wesley, y él estaba a punto de morir y casi estaba perdiendo su voz, era muy difícil escucharlo, pero él dijo 2 frases solo cuando estuvo a punto de morir y se escuchó claramente. Se esforzó, se levantó de la cama, se sentó y dijo: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y todos quedaron como impávidos y dijeron: ¿qué? ¿Lo escucharon? Y empezaron a ponerle atención. Se levantó de nuevo de su cama y lo único que dijo, y levantó su mano en voz de triunfo, así como cuando ganas un trofeo de tenis, y empezó a celebrar antes de morir y dijo: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y fueron sus últimas palabras. Y así falleció. Si quieres ser alguien que al escuchar esto quieres adorar al Señor, no dudes, Él te llevará a lugares, a circunstancias donde no tendrás que hablar, donde no tendrás que hacer nada, porque no podrás sino solo adorarle, porque Él está con nosotros. Él está contigo. Por lo tanto, la tarea que tenemos de aquí en adelante es acallar nuestras propias voces y dejar que Él hable por medio de su palabra. Vive consultando la palabra del Señor, porque Él habla en medio del silencio. Él habla en medio de tu angustia. Él habla en medio de tu profunda necesidad. Es la palabra del Señor la que habla, no la que escucha. Por lo tanto, déjate llevar por la palabra del Señor. Solo necesitas eso. Él peleó la mejor batalla por ti, igual que en ese ejército, pero en una cruz. Y en esa cruz peleó la mejor batalla para librarte de la muerte eterna y darte su vida eterna como estas aguas que fluyen vivas. Él te hizo pasar de muerte a vida. ¿Cómo no alabar como este hombre hasta su último suspiro diciendo: el Señor está con nosotros? Esta es mi victoria. El Señor está con nosotros y no nos dejará. Es la misma invitación que el Señor también nos hace por medio de este salmo, para decir, igual que Lutero: castillo fuerte es nuestro Dios. Escudo, fortaleza mía, cuando venga la tempestad, que el diablo haga su mayor esfuerzo, porque yo estaré centrado en la presencia del Señor. Estando quietos, estando en silencio, reconociendo que Él es Dios y yo no lo soy. Amén. Él está en medio del silencio. Él está con su presencia. Así que solamente podemos decir: gloria a Dios. Soli Deo gloria. Les invito a orar. Amado Señor, estamos delante de tu presencia, reconociendo que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Todas las palabras que nosotros decimos, toda nuestra propia voz, Señor, va a morir y van a morir junto con nosotros, Señor. Solo tú tienes un consejo que es eterno, que nos puede dar paz, que nos puede dar consuelo, que nos puede dar gozo en todo momento y en todo lugar. Oh Señor, nuestras vidas te pertenecen. Tú sabes lo que hay en el fondo de nuestro corazón, tú sabes lo que hay en el fondo de nuestra mente,
Tú sabes, Señor, todo lo que nosotros nos hemos dicho incluso en el silencio. Pero tú habitas en medio de este silencio. Tú nos llamas, Señor, a poder aquietar nuestras obras, nuestra justicia, nuestra propia voz, para decirte solamente que te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú actúes en nuestras vidas, que tú luches nuestras batallas, que tú venzas a nuestros enemigos, a nuestros pecados, a nuestras tentaciones, Señor, a nuestro corazón engañoso. Solamente te necesitamos a ti, Señor. Queremos tener reverencia ante ti, saber, Señor, de que tú peleas todas nuestras batallas y tú eres más fuerte que cualquier enemigo que surja en el camino. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Ministranos con tu gracia, Señor, que podamos ser fortalecidos y sustentados por estas aguas que brotan cuando tú moras en medio de tu pueblo. Que tú nos sacies por completo, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén y amén.